la Biblia en un año. Tu salud mental. Bien, mis queridos hermanos, Dios me le bendiga mucho. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy su hermana Cecilia Jiménez por este lado y hoy, la gloria sea de Dios, estamos entrando al capítulo 11 del libro de Génesis. Y es que cada capítulo es una victoria, tanto para ti como para mí. Es una victoria leerlo, escudriñarlo. Amén. Te invito a que vayas conmigo de una vez al capítulo 11 del libro de Génesis, que tiene como tema la Torre de Babel. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura. Dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dice las Escrituras, y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, dice, y dijeron, vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos, dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Para que usted vea que cuando el hombre se propone algo, lo logra. Cuando nosotros tenemos una disposición para hacer algo, lo logra. Ellos se propusieron en su corazón hacer esta torre. Y es que dice un dicho muy popular, el querer es poder. Y cuando tú quieres hacer algo,
tú puedes. Y más si tú tienes a Dios de tu lado. Ellos aquí no tenían a Dios de acuerdo con ese plan que ellos estaban haciendo. Pero cuando nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, como dice el Salmo 1, y todo lo que tú emprendas prosperará. Pero las cosas que tú emprendas en Dios, en las manos de Dios, que estén de acuerdo a Él. Seguimos en el versículo 10. Dice, de Sem a Abraham. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Aber. Y vivió Sala después que engendró a Aber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaacar. Dice el versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Esta es la generación, la genealogía de Abraham, de Sem. Amén. Bien. Aleluya. Bien, entramos al capítulo 12 del libro de Génesis. Y seguimos leyendo. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Jesús. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Versículo 10 dice, Abraham en Egipto. Dice las Escrituras que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Oiga, ¿cuándo fue que reconoció? Reconoció en ese momento que iban a entrar a Egipto, donde habían gente pecaminosa, malvada, que, ¿verdad? Le dice él, oye, ahora yo reconozco que tú tienes una belleza terrible. Le dice Abraham. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, a ti te dejarán viva. Ese es el pensamiento de Abraham. Eso no era que era realidad. Eso no era verdad. Eso era una imaginación que él se estaba haciendo. Y a ti te reservarán la vida y a mí me matarán, pero vamos a hacerlo así. Mira, tú vas a decir, versículo 13, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, como había dicho Abraham, como él se lo había imaginado. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron. ¡Wow! O sea que era hermosa. Aún ella llevando esa vestidura que, ¿verdad?, que tenían las mujeres judías. Tenían esa vestidura por arriba. Los príncipes de Faraón también la miraron y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Escuche bien, que estoy leyendo el capítulo 12 del libro de Génesis. Mas Jehová hirió
a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le dice Faraón, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que ella era tu hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Miren, aquí no relata si fue que Jehová le habló al faraón en sueño. Está bien, dice que le hirió con plaga, pero el faraón hubiese podido pensar que hubiese sido por muchas cosas, no tenía que ser por eso. O sea, una señal de que sí, mira, es eso, es por eso que te estoy mandando toda esa plaga. No lo relata las escrituras. Aquí el faraón no lo dice. Solamente se dice que Jehová mandó plaga, pero el faraón no dice si fue que él tuvo un sueño, nada, no. Él entendió que las plagas eran por motivo a Sarai, mujer de Abraham. Pero recuerdo que esto que pasa aquí con Abraham pasó también con Isaac, el hijo de Abraham. Pero aquí en la historia de Isaac, cuando Isaac entra a esta tierra, el rey tiene una visión y le dice, ten cuidado, en la visión le dicen, ten cuidado con llegarte a esa mujer, porque es mujer de Isaac. Ahí sí no declara que fue una visión que tuvo, pero aquí no nos lo dice. Aquí nos dice solamente que Egipto fue inundado con plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Luego que el faraón se da cuenta que él entiende que todos estos problemas están llegando por causa de esa mujer, se da cuenta, decide llamar a Abraham y le dice, mira, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Qué te motivó a ti a decirme a mí que ella era tu hermana cuando tú sabes que no, que ella es tu mujer? Faraón le dijo, sal de aquí, vete. Entonces Abraham dice, ahí entra el capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también iba Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel. Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿no está la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha fuere, yo iré entonces a la izquierda. Todo esto para que no hubiera conflicto y contienda entre ambos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Entonces, dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, todo era llanura. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Esbrón, y edificó allí altar a Jehová. Mis queridos hermanos, hemos leído el capítulo 13 también del libro de Génesis. Es una victoria más. Bendecimos al Señor. Quiero darle saludo a nuestra querida hermana Alessandra Riva. Dios te bendiga, mi hermana querida. La paz de Dios esté contigo y con los tuyos. Gloria a Jesús. También a Laura. Laura, son hermanas de mi iglesia, hermanas de la congregación. Bendigo a Laura de manera especial. Claro que sí, estuvimos hablando hoy respecto a estos temas, y de verdad que fue muy interesante la conversación. La bendigo en gran manera en el nombre de Jesús, y vamos a seguir porque no nos detenemos. En el nombre de Jesús no nos vamos a detener, vamos a continuar. Recuerde, leyendo la Biblia en un año. Y vamos a pasar al libro de Mateo, porque estamos tomando del Nuevo y del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos tomando. Y yo creo en el nombre de Jesús firmemente, confío en el Dios Todopoderoso, en que vamos a lograr terminarla antes del año, si Dios nos da el permiso. Con la ayuda de Dios todo se puede, todo se puede. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Bien, y vamos a estar entrando al libro de Mateo, su capítulo 11. Su capítulo 11. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ella. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mis hermanos, aquí Juan estaba batallando con muchas emociones encontradas, muchos pensamientos quizás negativos, la duda,
el miedo, el temor, la incertidumbre. Juan el Bautista se encontraba preso, encarcelado y no sé, tenía temor. Él sentía como que había llegado ya a su final, había acabado su carrera. Pero en esos momentos también nos invade la duda, la incertidumbre. Y aquí él manda a unos discípulos de él a Jesús y le dice, oye, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Le dice Juan. Los sentimientos de Juan el Bautista aquí estaban dispersos, si se pudiera decir así. Venían y iban. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que ven. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es bienaventurado el que no halle tropiezo, le manda a decir Jesús a Juan. El Señor le manda esta palabra a Juan y son palabras de fortaleza. Aunque la veamos así como el Señor le manda a decir, oye, mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que se está moviendo. Y el mismo Juan en una parte dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús estaba creciendo, Juan estaba menguando. Y ahí, cuando nosotros decidimos menguar, atravesamos situaciones de incertidumbre que nosotros decimos, wow, pero Él está aquí o está allí, ¿dónde está? Pero Jesús le manda a decir, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan y los muertos son resucitados. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste tú a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hablando de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde el día que Juan el Bautista comenzó a predicar la palabra de Dios hasta este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente
los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Oiga qué hermoso. Oiga qué hermoso la palabra del Señor, aleluya. Y dice acá, al ser encarcelado, Juan tuvo algunas dudas acerca si Jesús era el Mesías, si el propósito de Juan era preparar a la gente para la venida del Mesías, y si Jesús lo era en realidad, ¿por qué Juan estaba en prisión? Ya que él podría haber seguido predicando a las multitudes y preparando los corazones. Jesús contestó las preguntas de Juan, refiriéndose a sus actos de sanidad en favor de ciegos, paralíticos, sordos y leprosos. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y la física de Juan. De todas las personas, ningún hombre cumplió el propósito de Dios mejor que Juan. Fuerte. Pero sigue diciendo aquí el versículo 16 más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni come ni bebía, y decían, demonio tienen. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entramos al versículo 20 del capítulo 11 del libro de Mateo, que dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vuestro tiempo, a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dios mío, es que hay gente dura, mis hermanos. Mire, hay gente tan dura. Hay gente dura. En estos días, ya hace un tiempo, yo leí en el libro de Apocalipsis, luego yo lo voy a buscar, de los dos testigos que duraron un tiempo en la plaza predicando. Duraron unos meses, alrededor como de 3 meses predicando, dice las escrituras, y que nadie quería saber de los dos testigos que estaban predicando. Oiga, y dice que ellos fueron muertos, que lo mataron, y sus cuerpos quedaron ahí, tirados, por un tiempo, y que la gente se alegraba. Oiga, que la gente se alegraba. Oiga lo duro que la gente tiene el corazón y lo duro que se le va a poner. Y después de un tiempo entró espíritu en ellos, dice las escrituras, y volvieron a vivir.
pues la gente estaba madura todavía. La gente no quería saber de los 2 testigos que estaban ahí. Y dice las escrituras que la gente tenía como esa intención de acabar con ellos, pero esa intención que ellos tenían de acabar con los 2 testigos, de esa misma manera tenían que acabar ellos mismos. La gente que deseaba eso para los 2 testigos, ese deseo le venía a ellos mismos. ¿Qué le quiero decir con esto? La dureza del corazón de la gente. Oiga como dice aquí. Oye, Capernaum, tú, que si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se están haciendo aquí, tiempo de arrepentirse y de andar en silicio le hubiese dado a ellos. Pero Capernaum, viendo los milagros y las señales que Dios estaba haciendo, estaba dura como una piedra. Pero cuando usted ve, mis hermanos, que Jesús pisó a Gadara y libertó ese hombre que desde hace tiempo estaba encadenado ahí, y la gente no quiso que Jesús se quedara en Capernaum, sino que lo echaron. Le dijeron, vétenos de aquí, aquí no te queremos, lárgate. Jesús tuvo que salir. Y así como estaban esa gente, mis hermanos, nosotros encontramos gente en este tiempo dura de corazón, dura, mis hermanos, pero escucha algo, que eso no te lleve a ti a dejar de predicar la palabra de Dios, ni que me lleve a mí a enfriarme y no querer predicar la palabra. Esta palabra hay que predicarla. Hay que dar la palabra. Porque la misma Biblia dice, tienes que predicar. Si ellos no oyen, su sangre va a correr por arriba de ellos, ¿verdad? Porque ellos no quisieron escuchar el mensaje, no le prestaron atención. Pero si nosotros no predicamos, entonces, ¿qué va a pasar, mis hermanos? No, vamos a predicar aunque ellos estén duros. Dios sabrá lo que va a hacer con ellos. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hey, ya lo sabe. ¿Usted está oyendo lo que dice ahí? Vamos a volverlo a leer. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre. Dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso está profundo. No nos vamos a meter por ahí. Dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermosa palabra. Entramos al capítulo 12 del libro de Mateo. Dice así, los discípulos recogen trigo en el día de reposo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre os es Señor del día de reposo. Pasamos al versículo 9 del capítulo 12. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Versículo 15. Una gran multitud sigue a Jesús. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agradó mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esparcirán los gentiles. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita decía: ¿será este aquel hijo de David? Se preguntaban. Aleluya. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge puede parrama. Eso es así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire la importancia de tu palabra, la importancia de pensar bien las cosas que tú vas a decir. Aleluya. Bien, sigue diciendo el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demandan señal. Oh, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así serán y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desordenada, desocupada, barrida. Dice, la halla desocupada, barrida y adornada, que dice. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aleluya. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana
y madre. Mis hermanos, hemos llegado al final de la lectura de hoy. Hemos concluido. En el próximo capítulo vamos a entrar al capítulo 13 del libro de Mateo y al capítulo 14 del libro de Génesis. Dios le bendiga mucho, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy su hermana Cecilia Jiménez, leyendo la Biblia en un año. Dios te bendiga mucho, te animo para que tú también puedas escudriñar la palabra de Dios, que no te dé pereza, que no te dé pesar. Es bueno escudriñar la palabra de Dios, y aunque tú creas que no se te queda nada y tú dices, no, pero es que yo no retengo nada, no. Lo primero es que tú tienes que dejar es de decir eso. Eso es lo primero. Y comenzar a decir, desde que yo leo la Biblia, soy diferente, la entiendo toda. A mí me gusta leerla porque yo la entiendo y la comprendo. Eso es lo primero que vamos a comenzar a hacer. Cambiando tus palabras. Cambia tus palabras. ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta escudriñarla? Amén. Luego lo que vamos a hacer es tomarla, abrirla y leerla. Aunque tú no entiendas, aunque no léela. En nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, la paz de Dios esté contigo. Shalom.